La niña le susurró a la recepcionista del café de lujo, ¿tienes algún pastel caducado para mi hermano? El joven millonario escuchó todo y lo que hizo a continuación dejó a todos llorando. Antes de profundizar en la historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde la ves. Disfruta la historia. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas que iban desde el piso hasta el techo del Moravian Café, proyectando sombras doradas sobre los pisos de mármol. Era un lugar elegante donde venían a verse los ricos, donde un solo café expreso costaba más que la comida diaria de algunas personas y los pasteles se exhibían como joyas preciosas detrás de un cristal inmaculado. Marcus Wellington estaba sentado en su mesa habitual del rincón, haciendo negocios como siempre. A los 29 años, había acumulado más riqueza de la que la mayoría podía imaginar: bienes raíces, startups tecnológicas, carteras de inversión. Estaba metido en todo lo rentable. Su traje a medida costaba más que un mes de alquiler. Su reloj Patek Philippe brillaba en su muñeca mientras revisaba sus correos electrónicos. No levantó la vista del teléfono. Siempre había otro trato, otra adquisición, otra forma de construir su imperio. Su secretaria había llamado 3 veces esa mañana, pero la había ignorado. Un pequeño problema con una disputa sobre una propiedad. Podía esperar, todo podía esperar cuando se tenía dinero como el suyo. El dinero era tiempo. El dinero era poder. El dinero era la capacidad de no tener que preocuparse nunca por nadie ni por nada, excepto por el siguiente número, el siguiente cero que se añadiera a su patrimonio. El café estaba casi vacío a esa hora. Solo unos pocos clientes adinerados dispersos, cada uno absorto en sus propios mundos de importancia y acumulación. Una mujer con un bolso de diseñador revisaba documentos. Un hombre mayor negociaba algo por teléfono en voz baja. El personal se movía silenciosa y eficientemente, entrenado para ser invisible a menos que fuera necesario. Así era la forma de actuar en estos establecimientos: servir a los ricos sin ser vistos, anticiparse a las necesidades antes de que se manifestaran, desaparecer. Al principio, el sonido era casi inaudible. Era una voz tenue, tímida y tenue, como el viento entre las hojas de otoño. Marcus casi no lo notó. Pero algo en ese susurro, algún fragmento de humanidad que creía haber enterrado hacía tiempo bajo capas de ambición, lo hizo levantar la vista de la pantalla. Era diminuta. Eso fue lo primero que le llamó la atención. 7 años, quizá 8, con el pelo oscuro y rizado que no había visto un cepillo en días, y un vestido lavado tantas veces que era casi translúcido. La tela era lo suficientemente fina como para que se pudiera ver el contorno de su pequeño cuerpo a través de ella. Estaba de pie en la recepción, apenas lo suficientemente alta como para ver por encima del mostrador. Sus pies descalzos en un café de lujo donde los zapatos de diseñador cuestan cientos de dólares, estaban plantados en el suelo de mármol. Cuando movió su peso, sus zapatos gastados revelaron suelas tan delgadas que el plástico se estaba separando de la parte superior. La recepcionista, una mujer llamada Diana, que normalmente recibía a Marcus con una calidez practicada, tenía ahora una expresión diferente. Parecía incómoda, casi avergonzada, como si la sola presencia del niño fuera una molestia, una mancha en la atmósfera cuidadosamente cuidada del café. La nariz de Diana se arrugó ligeramente y se inclinó hacia atrás, creando distancia entre ella y ese pequeño intruso. Lo siento, decía la niña, con la voz apenas por encima de un susurro. Perdón por preguntar. Sé que no es. Sé que la gente no suele. Tragó saliva con fuerza, reuniendo valor en lo más profundo de su pequeño cuerpo. Sus manos temblaban ligeramente mientras se agarraba al borde del mostrador. ¿Tienes un pastel? ¿O quizás un pastel caducado que ya no vendes? Algo que ibas a tirar. El rostro de Diana se tensó. Cariño, este es un café de lujo. No tenemos productos caducados. Aquí todo es fresco. Lo sé, interrumpió la niña en voz baja, pero sin rudeza. Había una madurez en su voz que no correspondía a su edad, una comprensión de la jerarquía del mundo que ninguna niña de 7 años debería poseer. Lo sé. Lo siento. Es que, mi hermanito, está enfermo. Tiene 5 años y no ha comido mucho en 3 días. Y pensé que igual tenías algo que ibas a tirar. No le importa si está viejo. No se va a enfermar, te lo prometo. Solo, tiene hambre. Y le encanta el pastel.
Le gusta mucho el pastel. Marcus sintió que algo cambiaba dentro de su pecho, algo que no podía nombrar, algo que había estado latente durante mucho tiempo, enterrado bajo años de adquisiciones e informes de ganancias trimestrales. Dejó su teléfono sobre la mesa, realmente lo dejó, no solo lo inclinó, y miró a esta pequeña niña con genuina atención por primera vez en años. La recepcionista miró nerviosamente a su alrededor, como buscando a alguien que hiciera desaparecer ese momento incómodo. Lo siento, pero no puedo ayudarle. Tendrá que irse. Este es un establecimiento privado y tenemos una reputación que mantener. Nuestros clientes esperan. Su nombre es Emma. Todos se giraron. Marcus se había puesto de pie. No había sido su intención. Las palabras simplemente habían surgido, y su cuerpo las había seguido. Ahora caminaba hacia el mostrador, sus costosos zapatos hacían un fuerte ruido contra el suelo de mármol, un sonido que normalmente anunciaba su llegada y exigía atención, pero esta vez, no caminaba hacia el poder ni las ganancias. Caminaba hacia una niña pequeña. Emma lo miró con unos ojos demasiado viejos para su rostro. Ojos verdes. Ojos inteligentes. Ojos tristes. La clase de ojos que ya habían visto cosas que ningún niño de 7 años debería tener que ver jamás. Ojos que habían visto a su madre enfermarse. Ojos que habían buscado a un padre que no iba a regresar. Ojos que habían aprendido a ocultar la esperanza para que no se la arrebataran de nuevo. Lo siento, dijo Diana, y su tono cambió instantáneamente a un tono de atención al cliente. Su anterior desdén se desvaneció al enfrentarse a la verdadera riqueza y autoridad. ¿Necesita algo, señor Wellington? Puedo tener preparado su plato habitual de inmediato, pero Marcus no miraba a Diana. Miraba a Emma, la miraba de verdad. Su pequeña figura, la forma en que su cuello estaba sujeto con un imperdible, la inteligencia en su expresión a pesar de las circunstancias, la serena dignidad de una niña que intentaba no llorar. ¿Cómo se llama tu hermano? Preguntó suavemente. Thomas, susurró. Se llama Thomas. Tiene 5 años, tiene fiebre y le ronronea la barriga porque tiene hambre. Pero es un niño muy bueno. Ya no llora mucho. Ha aprendido a no hacerlo, algo en el mundo cuidadosamente construido de Marcus, el mundo de los informes trimestrales, las adquisiciones de propiedades y la cuidadosa gestión de su propio aislamiento emocional. Se quebró levemente. Pero ya basta. Grietas como esta, se daría cuenta más tarde, eran por donde entraba la luz. Miró a Diana. Tráenos 2 de tus mejores pasteles, los de chocolate con pan de oro y leche. Leche caliente para el niño. Y tráela rápido. Diana abrió mucho los ojos. Por supuesto, señor Wellington. Enseguida. Debería. Pero Marcus ya estaba mirando a Emma. Ven a sentarte conmigo. ¿Cuál es tu nombre completo? Ama Catherine Truscott, dijo, todavía en un susurro, como si hablar demasiado alto pudiera romper el frágil momento. Y gracias. No tenías por qué hacer esto. Eres muy amable. La mayoría de la gente simplemente finge no vernos, mientras Marcus la guiaba hacia su mesa, observando cómo se movía cuidadosa y lentamente, como si su pequeño cuerpo doliera, como si cada paso requiriera cálculo y energía que apenas podía dedicar. Se dio cuenta de algo que cambiaría la trayectoria de toda su existencia. Esta niñita que pedía un pastel caducado estaba a punto de enseñarle al hombre más rico de la sala cómo era realmente la pobreza. Y, más importante aún, cómo se sentía preocuparse por alguien más que por uno mismo. Emma estaba sentada frente a Marcus en la mesa pequeña, con las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos apenas por encima de la mesa. Se movía con cuidado, como si fuera de cristal y pudiera romperse en cualquier momento. La elegancia del café de repente parecía obscena con ella sentada allí. Cuando Diana colocó la leche caliente y una rebanada de rico pastel de chocolate frente a ella, Emma la contempló un buen rato antes de mirar a Marcus. Tenía los ojos muy abiertos, con una mezcla de gratitud e incredulidad, como si esperara que alguien le dijera que era un error, que era para otra persona. ¿Para Thomas? Preguntó en voz baja, con la voz temblorosa. ¿Puedo llevarle esto a Thomas? Se pondría muy contento. Nunca había probado un pastel de verdad. Una vez comimos pastel de tienda, pero se desmoronaba. Primero necesitas comer, dijo Marcus con dulzura.
Necesitas alimento. Luego le llevaremos esto y más a Thomas. No tengo hambre, dijo Emma automáticamente, el tipo de mentira que los niños hambrientos aprenden a decir. Emma, dijo Marcus, y algo en su tono la hizo mirarlo. Comió despacio, con cuidado, como si el pastel pudiera desaparecer si no saboreaba cada instante. Lo cortó en trocitos con el tenedor de plata que le habían dado y masticó despacio, cerrando los ojos al sentir el chocolate en la lengua. Fue un momento de alegría pura y sin adulterar en el rostro de una niña pequeña, y Marcus sintió que algo se abría dentro de él. ¿Quién cuida a Thomas ahora mismo?, preguntó Marcus con suavidad. La pregunta fue más aguda de lo que pretendía. El hombre de negocios que llevaba dentro ya era calculador, ya estaba resuelto. Las manos de Emma temblaron ligeramente al dejar el tenedor. Está en casa. Vivimos en el edificio Morrison, apartamento 412. Está a unas 6 cuadras de aquí. Lo dejé en la cama con la ventana abierta para que no hiciera demasiado calor. Tiene fiebre y leí que el aire fresco le viene bien. Hay un cubo junto a la cama por si lo necesita. Ha estado enfermo. Marcus sintió una opresión en el pecho. El edificio Morrison estaba en la zona más peligrosa de la ciudad, un lugar que había sido declarado inhabitable 2 veces, donde los traficantes de drogas trabajaban en los pasillos y las paredes estaban cubiertas de moho. Un lugar donde un niño de 5 años con fiebre estaba solo. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo aquí?, preguntó en voz baja. 3 semanas, dijo Emma. Vengo todas las mañanas porque el dueño, el señor Chen, fue amable con nosotros una vez antes de que mamá se enfermara gravemente. Una vez me dio chocolate caliente y mamá dijo que era carísimo. Me dijo que lo tomara despacio y recordara lo rico que estaba, porque la amabilidad era más rara que cualquier café caro. Nunca nos cobró. Pero luego mamá empeoró y ya no pudimos venir, y luego fue al hospital, y luego no volvió a casa. Su voz se fue apagando, apretando la mandíbula como si luchara por no llorar. Una lágrima rodó por su mejilla y se la secó rápidamente, como si llorar fuera un lujo que no podía permitirse. ¿Cuánto tiempo hace?, preguntó Marcus. 14 meses, susurró Emma. Y luego papá se fue hace 6 meses. Dijo que no podía con ello. Dijo que éramos demasiado. Tomó sus cosas y se fue. Se suponía que íbamos a quedarnos con la señora Henderson, que vivía abajo, pero sufrió un derrame cerebral y ahora estamos solos. Marcus se levantó. Vuelvo en 5 minutos. Termina tu pastel y la leche. Bébetelo todo. Caminó hacia la oficina del gerente, donde Stuart estaba haciendo papeleo. Marcus ya había trabajado con Stuart y le había dejado propinas que podrían haber pagado un mes de alquiler. Stuart levantó la vista con una sonrisa. Señor Stuart, dijo Marcus sin preámbulos, necesito un servicio suyo. Necesito que su cocina prepare varias comidas al día, todos los días, para 2 niños. Nutritivas y saludables, ricas en proteínas, pollo, verduras, fruta, lácteos, todo lo que un niño en crecimiento necesita. Quiero que me lo entreguen en una dirección que les daré. Quiero que empiece hoy mismo y continúe indefinidamente. ¿Cuánto costará? El rostro de Stuart palideció. Esta no era la clase de petición que hacían los hombres ricos. Yo tendría que hablarlo con el dueño, pero estoy seguro de que podríamos. No me importa cuánto cueste, interrumpió Marcus. Dime un precio. Lo triplicaré. Quiero que todo esté preparado con esmero, como si estuvieras alimentando a tus propios hijos, porque lo harás. Vas a salvar a una niña de 7 años y a su hermano de 5 de la inanición. Stuart tragó saliva con dificultad. Por supuesto, señor Wellington. Por supuesto, ya resolveremos los detalles. Pero sí, por supuesto. Marcus se volvió hacia Emma. Termina tu pastel. Vamos a ver a Thomas. El edificio Morrison era todo lo que Marcus había temido, y exponencialmente peor. El ascensor llevaba tanto tiempo averiado que el hueco servía de triturador de basura, lleno de los restos de la desesperación humana. Así que subieron 4 tramos de escaleras que apestaban a moho, a orina y a desesperación. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y daños por agua. Había una aguja en el rellano del segundo piso. En un momento dado, Emma tuvo que tomarle la mano a Marcus, no porque quisiera, sino porque se tambaleó, agotada y débil, y casi se cae en el rellano del tercer piso.
Su mano era tan pequeña, tan frágil, tan caliente por la fiebre. «Estás enfermo», dijo Marcus, invadido por la preocupación. «Solo un poquito», respondió Emma. Pero tenía la voz ronca, y él la sentía temblar bajo su agarre. «A veces me enfermo, pero estoy bien». «Tengo que estar bien por Thomas». El apartamento 412 estaba al final de un pasillo oscuro donde las lámparas llevaban meses rotas. La puerta parecía no haber sido pintada en décadas. Emma golpeó suavemente, 3 golpes cortos, una señal, y luego usó una llave que colgaba de una cuerda alrededor de su cuello para dejarlos entrar. El apartamento era diminuto. Increíblemente diminuto, 2 habitaciones, una cocina apenas más grande que un armario y una sala principal que servía de sala de estar, pero lo que más impactó a Marcus no fue la pobreza ni el deterioro, sino el cuidado. A pesar de todo, a pesar de las manchas de agua en el techo, a pesar del frío, a pesar del hambre, Emma había mantenido este espacio limpio. Había dibujos en las paredes, dibujos infantiles, esperanzadores y brillantes. Fotos de su madre, fotos de Thomas y Emma juntos. Unos cuantos juguetes cuidadosamente ordenados en un estante, cada uno colocado con un propósito. Y flores, flores de verdad, en un frasco con agua sobre la mesita. Claveles rosas, las flores de la gratitud y la admiración. Thomas estaba en la habitación más pequeña. Dormía en una cama estrecha con sábanas raídas, lavadas tantas veces que eran casi translúcidas. Su pequeño cuerpo estaba acurrucado como si se protegiera del frío. Incluso desde la puerta, Marcus podía ver sus costillas a través de su fina camisa. Respiraba con dificultad, silbando ligeramente con cada inhalación, el sonido de los pulmones de un niño luchando. Su frente brillaba de sudor. «Lleva 2 días con fiebre», susurró Emma, acercándose a la cama y poniendo su manita en la frente de su hermano. «Le bajó un poco esta mañana, pero volvió al mediodía. Intenté que bebiera agua, pero no quiere beber nada. Solo duerme. Ahora duerme todo el tiempo». Marcus sacó su teléfono e hizo una llamada con voz firme y autoritaria. «Necesito un médico, uno bueno. Pagaré lo que cueste, pero lo necesito aquí en 30 minutos», dio la dirección, consciente de que Emma lo miraba con una mezcla de confusión y algo que podría haber sido esperanza, una esperanza frágil y tentativa que había aprendido a no confiar. El médico llegó en 28 minutos, la doctora Sarah Chan, sin parentesco con el dueño del café. Era una mujer de unos 50 años que se movía con la seguridad de quien ha presenciado todas las crisis conocidas por la medicina moderna. Era minuciosa y amable, examinando a Thomas con delicadeza, tomándole la temperatura y auscultándole el pecho con un estetoscopio. «Bronquitis», dijo finalmente con voz grave. «Bronquitis grave, casi neumonía. La desnutrición la está empeorando considerablemente. Su sistema inmunitario se ha visto comprometido por la falta de una nutrición adecuada. Necesita antibióticos, descanso, una nutrición adecuada y alguien que lo vigile de cerca. Si la fiebre sube por encima de 39 grados centígrados o tiene dificultad para respirar, llévelo a urgencias de inmediato». «¿Entiende?», Marcus asintió. Ella le recetó medicamentos y dejó instrucciones detalladas por escrito. Marcus le extendió un cheque por 5,000 pesos, que ella intentó rechazar hasta que él simplemente lo dejó en el mostrador y se fue. Esa noche, Marcus hizo algo que no había hecho en años. Se sentó en el pequeño apartamento de Emma, en una silla que crujía con el tiempo, y esperó a que a Thomas se le bajara la fiebre. No se fue. No miró su teléfono. Simplemente esperó. Emma se quedó dormida en el sofá, acurrucada como la niña pequeña y exhausta que era. Su cuerpo finalmente pudo descansar. Marcus la observó, a esa pequeña niña que había entrado a su cafetería pidiendo un pastel vencido, y se dio cuenta de que en toda su vida, cada trato, cada adquisición, cada momento dedicado a ascender y acumular más, le había faltado algo fundamental. Le había faltado esto. Le había faltado propósito. Le había faltado significado. Le había faltado saber que un ser humano podía importar tanto. Que preocuparse por alguien más podía importar tanto. Alrededor de las 3 de la mañana, la fiebre de Thomas finalmente bajó. El niño se despertó delirante y confundido, llamando a su madre con una voz débil y entrecortada. Emma estuvo a su lado de inmediato, incluso dormido. Su hermano se sentía alerta a pesar del agotamiento.
Le tomó la mano y le susurró que todo estaría bien, que la fiebre estaba bajando, que pronto se sentiría mejor. Marcus se sentó en la oscuridad de ese pequeño apartamento, escuchando a una niña de 7 años consolar a su hermano de 5 años, y tomó una decisión que cambiaría la trayectoria de toda su existencia. Iba a salvar a estos niños, costara lo que costara. No por caridad, ni por un gesto, sino porque algo en su interior reconocía que estos dos pequeños seres humanos eran más importantes que cualquier imperio que pudiera construir. La mañana llegó gris y fría, el tipo de mañana que parecía cargada de significado. Thomas durmió con inquietud, respirando con mucha más facilidad, su pequeño pecho subía y bajaba con mayor facilidad. Emma finalmente había caído en un sueño profundo y exhausto, con la cabeza apoyada en el borde de la cama de Thomas y la mano aún agarrada a la de él. Marcus preparó café con lo poco que encontró, café instantáneo y agua calentada en una estufa que parecía no haber sido limpiada bien en meses. El apartamento cobraba vida con una luz gris pálida que revelaba cómo la pobreza se había infiltrado en cada rincón. Mientras dormían, él hacía llamadas telefónicas, silenciosas desde la cocina, en voz baja para no molestar a los niños. La primera fue a una persona de contacto en servicios sociales que conocía de negocios, una mujer llamada Carol que había ayudado con la verificación de antecedentes de empleados a lo largo de los años. Necesitaba información sobre estos niños, quiénes eran realmente, dónde estaban sus padres y qué los había llevado a esa situación. Carol dijo que lo llamaría en 1 hora. La mujer al otro lado de la línea, al devolverle la llamada, fue eficiente y minuciosa. Lo que le dijo le hizo apretar los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Ama Catherine Prescott, de 7 años, hija de Margaret Chan Prescott y padre desconocido. Thomas Michael Prescott, de 5 años, hijo de Margaret Chan Prescott y Richard William Prescott. Margaret había muerto de cáncer de páncreas en etapa 4 hacía 14 meses, después de una hospitalización de 3 meses. Richard había abandonado a los niños 6 meses antes, dejándolos al cuidado de una vecina llamada Dorothy Henderson, una viuda de 78 años que sufrió un derrame cerebral masivo hace 3 meses y falleció 37 días después. Después de eso, Emma básicamente se hizo cargo de la crianza de su hermano, un niño de 7 años que dirigía una casa y mantenía con vida a un niño de 5 años. Los servicios sociales habían realizado múltiples controles de bienestar, pero Emma había ocultado a Thomas en cada uno, aterrorizada por la posibilidad de que los separaran. Había estado faltando a la escuela. La escuela primaria había enviado avisos de absentismo escolar que no recibieron respuesta porque no había nadie para responderlos. Emma había estado rogando. Había intentado todo lo que una niña de 7 años podía imaginar, y poco a poco había ido fracasando. Se ha estado matando de hambre para que su hermano pudiera comer más, dijo Carol en voz baja. La enfermera de la escuela notó que Emma parecía desnutrida y que a menudo vestía la misma ropa. Thomas también tiene bajo peso, pero no tan gravemente. Ella ha estado asumiendo la mayor parte de la responsabilidad. ¿Dónde está su padre?, preguntó Marcus con voz tensa y controlada. Richard Prescott, ¿dónde está?, desconocido. Se fue hace 6 meses. Su empleador dijo que renunció sin previo aviso. Vaciaron su apartamento. Que sepamos, no ha intentado contactarlos ni brindarles apoyo. Hay una orden de arresto por falta de pago de la manutención infantil, pero lleva meses desaparecido. Marcus colgó e hizo otra llamada a un abogado que conocía, uno bueno, de esos que los hombres ricos contratan, y luego a un investigador privado. Estaba activando el tipo de recursos que solo una cantidad significativa de dinero podía convocar, y lo estaba haciendo con un propósito que no tenía que ver con la acumulación o el lucro por primera vez en años. Encuentren a Richard Prescott, le dijo al investigador. Cueste lo que cueste, necesito saber dónde está, qué está haciendo y cuánto dinero se necesitaría para que renuncie a todos sus derechos parentales para siempre. Quiero que esto esté listo en 72 horas. Encontró a Richard Prescott en Las Vegas en 56 horas. El hombre vivía en una suite de lujo en el Bellagio. Tenía 45 años, estaba en forma, vestía elegantemente con ropa cara y, según el detallado informe del investigador, vivía con una mujer llamada Vanessa Chan, de 25 años, con quien llevaba 3 meses saliendo. Era dueño de una parte de un exitoso club nocturno y, al parecer, no le faltaba dinero, más del que tenía cuando se casó. Mucho más. Marcus condujo él mismo a Las Vegas.
Hizo que el investigador concertara una reunión a través de un socio comercial, una reunión sin previo aviso ni explicación, solo una habitación reservada en un hotel para conferencias y un mensaje entregado. Cuando Rachel entró en la sala de conferencias del hotel donde Marcus lo esperaba, parecía confundido y ligeramente irritado. Su atractivo sugería que sabía que lo era. Llevaba el pelo perfectamente peinado. Su bronceado sugería unas vacaciones recientes. ¿Quién es usted?, preguntó, sin molestarse en palabras amables. Mi socio dijo que había una oportunidad de negocio, pero no lo reconozco. Alguien que sabe lo que has hecho, dijo Marcus en voz baja. A tus hijos. El rostro de Rachel cambió. La confusión dio paso a una actitud protectora y defensiva. ¿Mis hijos? Ya no son mi responsabilidad. Nunca fueron biológicamente, su madre los cuidó, y ahora su madre ha muerto, interrumpió Marcus con voz fría. Margaret ha muerto. Murió hace 14 meses de cáncer. Y sus hijos, sí, sus hijos, legal y moralmente, viven en el edificio Morrison en una pobreza que los avergonzaría si tuvieran la menor capacidad para sentir vergüenza. Algo cruzó el rostro de Rachel. No era exactamente remordimiento, sino quizás un atisbo de él, la sombra de una conciencia que había enterrado cuidadosamente. Luego desapareció, reemplazada por una actitud defensiva. Ese no es mi problema. No eran mis hijos biológicos. Margaret los trajo de una relación anterior. Nunca fui su padre legal, y no me voy a sentir culpable lo sé, dijo Marcus, interrumpiéndolo. Mi abogado lo ha investigado. No tienes ninguna obligación legal. Enhorabuena por ese tecnicismo. Pero déjame decirte lo que te ofrezco. Marcus deslizó un papel sobre la mesa. Indicaba una suma de dinero, $2 millones, transferida a cualquier cuenta que Rachel eligiera, con total anonimato si así lo deseaba. A cambio, Rachel renunciaría a todos sus derechos parentales, proporcionaría una declaración escrita en la que se absolviera de toda responsabilidad y aceptaría nunca comunicarse con los niños, nunca intentar alcanzarlos y nunca reconocerlos de ninguna manera. Rachel miró fijamente el número. Sus pupilas se dilataron. Su respiración se aceleró. Eso es mucho dinero. Sí, lo es, coincidió Marcus. Más dinero del que ganas ahora. Suficiente para financiar tu estilo de vida actual indefinidamente. Suficiente para desaparecer y no mirar atrás. Lo aceptarás. Firmarás los papeles. Y desaparecerás de la vida de esos niños para siempre. Serás un fantasma de su pasado, uno que se desvanece lentamente. ¿Y si no lo hago?, preguntó Rachel, pero ambos sabían cuál era la respuesta. Por $2 millones, un hombre como Rachel, que ya había abandonado a sus hijos una vez, haría cualquier cosa. Él firmó los papeles. De vuelta en la ciudad, Marcus se movía aún más rápido. Había contratado a un equipo de abogados para tramitar la tutela. Había abierto un fondo fiduciario integral para ambos hijos, fondos educativos, fondos médicos, un fondo de manutención general y un fondo para necesidades futuras. Había contratado a un contratista para comenzar las renovaciones completas de una pequeña casa en el barrio de Riverside, un buen barrio donde los niños jugaban seguros y había escuelas a poca distancia. Una casa con patio trasero. Una casa con luz, pero antes de hacer nada de eso, antes de dar otro paso, tenía que contárselo a Emma. Estaba sentada con Thomas cuando Marcus regresó al apartamento. El niño estaba despierto, tomando sopa de un tazón que Marcus reconoció como proveniente del café. Sus movimientos aún eran débiles, pero su mirada estaba mucho más alerta. Emma le estaba leyendo un libro ilustrado que había encontrado en alguna parte. Su joven voz hacía diferentes voces para los personajes: el graznido de un pato, el balido de un cordero, y daba vida a la historia gracias a la pura fuerza de la imaginación y el amor. Levantó la vista cuando Marcus entró, y algo en su pequeño rostro cambió, una especie de tensión, como preparándose para una mala noticia. Los niños que han sufrido una pérdida pueden percibir el cambio que se avecina. Desarrollan una conciencia especial de las transiciones. Sal conmigo, dijo Marcus con dulzura. Solo un momento. Se sentaron en la estrecha escalera de incendios que daba a la calle de abajo, 4 pisos arriba, pero lo suficientemente cerca como para oír el ruido de la ciudad, sirenas,
bocinas, gente gritando, el zumbido constante de la supervivencia y la lucha. Era el tipo de lugar donde la dura realidad de la ciudad era imposible de ignorar. Emma, dijo Marcus con cuidado, con voz firme y tranquila. Necesito decirte algo, y necesito que me escuches con mucha atención, y necesito que seas muy valiente, porque lo que voy a decirte lo cambiará todo. Sus pequeñas manos se aferraron a la barandilla de metal. Sus nudillos se pusieron blancos. ¿Le pasó algo a Thomas? Está peor. No. No. Thomas va a estar bien. Más que bien. Le bajó la fiebre y se va a recuperar por completo. No es eso lo que necesito decirte, Marcus respiró hondo. Necesito hablarte de tu padre. De Richard. Todo el cuerpo de Emma se puso rígido. Richard no era un buen hombre, Emma. Y tomó una decisión. Decidió que ya no iba a ser tu padre. Lo encontré. Me aseguré de que entendiera que nunca más podrá contactarte ni a ti ni a Thomas. El rostro de Emma se contrajo, y por un momento Marcus pensó que reaccionaría con ira o negación. En cambio, lo que emergió fue culpa. ¿Por mi culpa? ¿Por qué causábamos muchos problemas? Porque no soy realmente su hija, no, dijo Marcus con firmeza, y se giró para mirarla directamente, asegurándose de que entendiera que decía la verdad. Nunca por tu culpa. Porque era egoísta y estaba destrozado, incapaz de ser el hombre que necesitabas. Porque prefirió su comodidad a sus hijos. Es culpa suya. Es su fracaso. Es su vergüenza. ¿Entiendes, Emma? No es tu culpa. Es suya. Las lágrimas empezaban a rodar por el pequeño rostro de Emma. Intentó secarlas, pero le salieron más rápido, y voy a decirte algo más, continuó Marcus, con voz más suave. He decidido ser tu guardián, cuidar de ti y de Thomas, de ambos, siempre. Nos vamos a mudar a una casa que estoy preparando ahora mismo. Una casa de verdad con jardín, ambos irán a buenas escuelas. Thomas recibirá la atención médica que necesita, y Emma, podrás volver a ser una niña de 7 años. Podrás jugar, reír y cometer errores sin preocuparte por sobrevivir, ya no tendrás que cuidar de tu hermano. Yo cuidaré de los dos, ¿lo entiendes? Emma lo miró con esos ojos de anciana. Y por un instante, Marcus pensó que quizá no le creería. Que quizá la habían herido demasiadas veces, que se había decepcionado demasiadas veces como para creer que podían pasar cosas buenas, que quizá pensaba que esto era demasiado bueno para ser verdad. Pero entonces algo cambió en su expresión. La esperanza, frágil, vacilante, pero real, cobró vida. Ella lo rodeó con sus pequeños brazos y lloró. No eran lágrimas de tristeza, aunque había tristeza en ellas, sino lágrimas de alivio, de liberación, de gratitud, de saber que el peso que había estado soportando sola, el peso imposible de mantener con vida a su hermano, de sobrevivir, de tener esperanza, finalmente estaba siendo compartido. Que ya no tenía que hacer esto sola. 3 meses después, Marcus se encontraba en la cocina de la nueva casa, una casa colonial de 2 pisos en el vecindario de Riverside con un gran jardín y espacio para crecer. Era modesto comparado con su ático, pero se sentía más como un hogar que cualquier otro lugar en el que había vivido en su vida adulta. Las paredes estaban pintadas de colores suaves y cálidos. Había fotografías en el refrigerador, fotos de los niños en la escuela, en el parque, jugando en el jardín. Había flores en el alféizar de la ventana. Había vida allí. Emma estaba en la mesa de la cocina haciendo la tarea. Thomas jugaba con bloques de construcción en la sala, tarareando con su vocecita una canción que había aprendido en su nueva escuela, una canción infantil, sencilla y alegre. Ambos niños habían subido de peso en los últimos 3 meses. Ambos tenían las mejillas coloradas, con el rubor saludable de los niños que comen con regularidad y duermen bien. Ambos parecían niños en lugar de refugiados de una zona de guerra, pero la transformación no fue solo física. Marcus esperaba resistencia, ira y problemas de conducta. El psicólogo infantil que había contratado, el mejor de la ciudad, le había advertido que estos niños habían sufrido un trauma significativo. Emma llevaba a cuestas responsabilidades de adulta desde los 6 años.
Thomas había estado al borde de la muerte por negligencia médica y desnutrición, lo que no esperaba era lo rápido que comenzarían a sanar y lo mucho que le enseñarían en el proceso. La semana pasada, Emma hizo algo impensable 3 meses atrás. Algo que le hizo comprender a Marcus la profundidad de su recuperación. Se había reído. No una risa educada y controlada, sino una carcajada auténtica y sincera mientras veía dibujos animados con Thomas. Todo su cuerpo se estremeció, Thomas también se rió, contagiándose de su alegría. El sonido tomó a Marcus tan desprevenido que dejó de trabajar, lo dejó todo, para escucharlo, para presenciarlo, para comprender que esto sanaba en tiempo real. ¿Señor Wellington?, preguntó Emma, sacándolo de sus pensamientos. Ella todavía lo llamaba señor Wellington. Él le había pedido que lo llamara Marcus varias veces durante las últimas semanas, le había dicho que lo haría feliz, pero ella parecía necesitar la formalidad del título. De alguna manera lo hacía sentir seguro, definía su rol de una manera que trascendía la compleja mezcla de emociones que su presencia en sus vidas había creado, como su guardián, como su figura paterna, como su salvador, aunque él no se consideraba así. Sí, Emma, la trabajadora social viene mañana. Tenemos que preocuparnos. Su voz se convirtió en un susurro. ¿Intentarán llevarnos? Marcus dejó el cuchillo que había estado usando y se sentó frente a ella en la mesa. No. ¿Por qué lo crees? Porque la última trabajadora social, antes de que pasara todo, cuando mamá estaba en el hospital, dijo que podríamos separarnos. Antes de que mamá muriera, dijo que Thomas podría ir a una familia de acogida y yo a otra, que era común que los hermanos no siempre estuvieran juntos. El lápiz de Emma estaba apretado con tanta fuerza en su pequeño puño que sus nudillos se habían puesto blancos. No podía permitir que eso pasara. Por eso lo escondí. Cuando venían a revisar, escondía a Thomas en el armario bajo las mantas y les decía que estaba en la escuela o en casa de un amigo. Tenía que mantenerlo a salvo. Tenía que mantenernos unidos. Marcus se inclinó sobre la mesa y suavemente aflojó su agarre en el lápiz, tomando su pequeña mano entre las suyas. No se separarán. Eso nunca pasará. Ahora soy su tutor, legal y oficialmente. Eso significa que permanecerán juntos, los dos, para siempre. Se lo prometo. Emma asintió, pero su mano todavía temblaba. Marcus estaba aprendiendo que la confianza no era algo fácil para los niños que habían experimentado ese tipo de pérdida y abandono. La trabajadora social que vino al día siguiente era una mujer llamada señorita Patricia Morris, y fue minuciosa de una manera que hizo que Marcus comprendiera por qué había durado tanto tiempo en una profesión que arruinaba a muchas personas. Inspeccionó la casa meticulosamente, revisando los dormitorios de los niños, examinando los registros médicos que Marcus había organizado cuidadosamente en una carpeta, entrevistando a Emma y Thomas por separado en conversaciones tranquilas y amables que duraron más de 1 hora cada una. Luego llevó a Marcus aparte para lo que claramente fue una intensa conversación de evaluación en su estudio. Lo has hecho notablemente bien, dijo finalmente, sentándose en la silla de cuero frente a su escritorio. En cuanto a la salud, los niños se están recuperando de maravilla. La función pulmonar de Thomas se ha normalizado. Los niveles nutricionales de Emma han vuelto a niveles saludables. Emocionalmente, aún están procesando el trauma. Eso llevará tiempo, probablemente años, pero están en un entorno seguro con atención constante. En cuanto a la educación, ambos están empezando a recuperarse. Thomas ha repetido el grado y repetirá kinder, lo cual es apropiado. Emma ahora tiene un rendimiento acorde a su nivel de grado, lo cual es notable considerando que faltó mucho a la escuela. Marcus escuchó atentamente, pero percibió la preocupación tácita en su tono. No le voy a mentir, continuó la señora Morris. Tenía muchas dudas cuando solicitó la tutela, un soltero adinerado, un hombre sin experiencia previa como padre. Parecía improbable que funcionara. Y he visto demasiados casos en los que el privilegio genera negligencia, en los que el dinero sustituye la atención real. Pero usted ha creado algo aquí. ¿Ha creado un hogar? ¿Habrá alguna complicación legal?, preguntó Marcus. Ninguna que pueda prever. Seguiste todos los procedimientos legales a la perfección, documentaste todo, mantuviste registros detallados de su atención médica y progreso educativo. Y lo más importante, estás claramente comprometido con el bienestar de estos niños. Recomendaré que tu tutela sea permanente.
El juez probablemente la aprobará dentro de un mes. Pero esa noche, Marcus hizo algo que no había planeado cuando tomó la custodia de los niños, sentó a Emma y Thomas en la sala de estar y les contó sobre su madre, sobre Margaret. Había contratado a alguien para encontrar fotografías reales, no las descoloridas y manchadas de agua que Emma había guardado escondidas en una pequeña caja de cartón debajo de su colchón, las que sacaba las noches en las que extrañaba tanto a su madre que no podía respirar. Había encontrado fotos de Margaret. A diferentes edades, de adolescente, de joven, de madre. Fotos de ella con los niños, de ella riendo, una risa sincera y abierta que reflejaba su alegría, fotos de ella con la madre de Marcus en un evento benéfico antes de que éste heredara su imperio. Su madre era una mujer extraordinaria, les dijo Marcus, extendiendo las fotografías sobre la mesa de café. Se llamaba Margaret Prescott y te amaba más que a nada en el mundo. Te amaba con una intensidad que moldeó todo lo que hacía. Y aunque ya no esté, ese amor no desaparece. No se desvanece. Permanece dentro de ti, en tu corazón, en tus huesos. Es parte de ti. Thomas, que tenía 5 años y apenas recordaba a su madre más allá de vagas impresiones, escuchó con la gravedad de un niño mucho mayor. Emma lloró, estudiando atentamente cada fotografía, tocando suavemente la imagen de su madre con la yema del dedo. Pero esta vez era diferente. Era el tipo de llanto necesario, que liberaba la emoción en lugar de sofocarla, que honraba a la persona que las había amado, pero la verdadera revelación llegó una semana después, un jueves por la noche, cuando Marcus estaba revisando papeles en su estudio y Emma llamó suavemente a la puerta. Ella parecía nerviosa y Marcus inmediatamente dejó de lado lo que estaba haciendo y le hizo un gesto para que entrara. Necesito contarte algo, dijo en voz baja, de pie en la puerta, como si fuera a tener que salir corriendo. Sobre mi padre. Sobre Richard, sobre lo que hice. Marcus cerró su computadora portátil y centró toda su atención en ella. Está bien, ven a sentarte. Mentí, dijo Emma, sentándose en el borde de la silla de cuero y sin relajarse, no a ti, sino a la policía, cuando vinieron. Cuando mamá enfermó gravemente y los servicios sociales vinieron varias veces y la policía me preguntó dónde estaba mi padre, les dije que estaba trabajando fuera del estado, que nos había dejado dinero y que volvería cuando mamá se recuperara. Marcus sintió que el pecho se le oprimía, pero no la interrumpió. Nada de eso era cierto, continuó Emma en voz baja. Ya nos había dejado. Dijo que ya no podía con nosotros, que éramos demasiado, y se fue. Pero tenía tanto miedo de que si decía la verdad, que si les decía que nos había abandonado, nos llevarían. Nos separarían a Thomas y a mí. Los había oído hablar de ello. Oí a la trabajadora social decir que podríamos ir a diferentes familias de acogida. Así que mentí. Mentí para protegernos. Mentí para proteger a Thomas. Marcus se acercó a su pequeña hija y se arrodilló para que sus ojos estuvieran al nivel de los de ella. Emma, tenía 7 años. 7. Acababas de perder a tu madre. Intentabas proteger a tu hermano. Hiciste lo que creías que debías hacer para mantener unida a tu familia. No estuvo mal. Demostraste una valentía y un amor increíbles. Lo entiendes, pero mentí, repitió Emma, y él pudo oír la culpa en su voz, el peso de su propia percepción de deshonestidad. Sobreviviste, dijo Marcus con firmeza. Hay una diferencia entre mentir y sobrevivir. Cuando tienes 7 años e intentas mantener vivo a tu hermano, cuando intentas mantenerte unido a ti y a tu hermano, eso no es un fracaso moral, Emma. Eso es valentía. Emma le rodeó el cuello con sus brazos y Marcus la abrazó, pensando en todos los diferentes tipos de fuerza que existían en el mundo. La fuerza de la ambición y la acumulación que había perseguido durante toda su vida, la fuerza que construyó imperios y acumuló riqueza, y la fuerza de una niña de 7 años que luchaba con todas las herramientas que tenía para mantener unida a su familia, luchando por la supervivencia de otra persona, mintiendo para proteger a alguien a quien amaba. Estaba empezando a comprender que el segundo tipo de fuerza era el único que realmente importaba. 6 meses después de comenzar esta nueva vida, Marcus tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Vendió el ático. Había pasado 5 años acumulando esa propiedad, un apartamento esquinero en el piso 42 de uno de los edificios más prestigiosos de la ciudad.
Representaba todo por lo que había trabajado: éxito, poder, estatus, ventanales de piso a techo con vistas a la ciudad que había conquistado mediante la adquisición de bienes raíces y capital. Pero lo recorrió una última vez y no sintió nada más que vacío. El agente inmobiliario que gestionó la venta pensó que estaba loco. No estás pensando con claridad, le había dicho el hombre. Esta propiedad solo se ha revalorizado. Estás perdiendo dinero, pero a Márquez ya no le importaba el dinero. El dinero seguía ahí, seguía acumulándose, seguía haciendo lo que el dinero hace. Lo que le importaba era algo completamente distinto. Estaba en la mesa con Emma y Thomas, comiendo la pasta que Emma estaba aprendiendo a cocinar con la ayuda de su nueva ama de llaves, la señora Rodríguez. Thomas estaba contando una historia inconexa sobre algo que sucedió en la escuela, una historia tan enrevesada y sin sentido que solo tenía sentido en la forma en que funcionaba la mente de un niño de 5 años. Emma escuchaba atentamente, hacía preguntas y lo ayudaba a llegar al punto de su historia. Esto mismo, esto era lo que importaba. Una noche, Márquez encontró a Emma en el jardín mirando a lo lejos. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, sentándose a su lado. Emma tardó mucho tiempo en responder: mi padre alguna vez piensa en nosotros. Se pregunta si estamos bien. Márquez quería protegerla de la verdad. Rachel probablemente había seguido adelante sin pensárselo 2 veces. Pero había prometido no mentirles jamás a esos niños. No lo sé, dijo con sinceridad. Pero lo que sea que esté haciendo, lo que sea que esté pensando, no tiene nada que ver con tu valor. Eres extraordinaria, Emma. Siempre lo has sido. Él no lo veía porque estaba destrozado, pero esa fue su pérdida, no la tuya. Emma asintió, aceptando esta verdad de la misma manera que había aprendido a aceptar las verdades difíciles. ¿Puedo preguntarte algo?, preguntó ella. Cualquier cosa. ¿Por qué nos ayudaste ese día en el café? Ni siquiera nos conocías. Márquez se había hecho esta pregunta muchas veces. Tuve éxito, pero no me sentía realizada. Tenía todo lo que creía querer y seguía sintiéndome vacía. Entonces pediste un pastel caducado y algo dentro de mí despertó. Algo que me recordó que hay cosas más importantes que el dinero y el poder. ¿Cómo qué?, preguntó Emma. Como el amor. Como la familia. Como ser importante para alguien. Una semana después, Emma llegó a casa de la escuela con un dibujo. Era una representación rudimentaria de su casa con 3 monigotes delante, uno alto y 2 bajos. El alto tenía un letrero de Márquez, escrito con cuidado en mayúsculas. Sobre la casa había dibujado un sol amarillo y nubes, y en la esquina había escrito, con letras cada vez más pequeñas e inciertas: mi familia. Marcus lo enmarcó esa noche. Su hija lo había reconocido como parte de su familia. Era lo más valioso que había tenido, pero una revelación llegó de una fuente inesperada. El abogado se puso en contacto con la noticia. Rachel Kraskar había fallecido en un accidente de coche en Las Vegas. De forma rápida e indolora, la mujer con la que vivía contactó a los servicios sociales cuando descubrió que Rachel tenía 2 hijos. Quería saber si heredarían. La respuesta fue no. Richard le había dejado todo a su novia, pero había algo más en la herencia de Rachel. Encontraron cartas sin enviar ni terminar que Rachel les había escrito a los niños a lo largo de los años. Cartas llenas de cosas que no podía decir en persona. Querida Emma, empezó uno de ellos. No sé por qué escribo esto. Probablemente nunca lo leas, pero quería que supieras que lo siento. Lamento haber sido débil. Lamento haberme elegido a mí mismo en lugar de a ti y a Thomas. Lamento haber sido tu padre y haber sido una decepción tan grande. Emma leyó las cartas en silencio en su habitación, sentada en la cama con Thomas a su lado. Al terminar, lloró, pero después se sintió más ligera, como si le hubieran quitado un peso insoportable de encima. Estaba triste, dijo Emma finalmente, con una voz pensativa que no correspondía a su edad. Era una persona triste y rota que no sabía cómo amarnos. Pero quizá quería hacerlo. Quizá lo intentó, a su manera rota, y simplemente no pudo. Ese tipo de gracia viniendo de una niña de 7 años, la capacidad de mostrar compasión incluso hacia alguien que la había abandonado, hacia alguien que le había causado tanto dolor, le enseñó a Márquez algo fundamental sobre la naturaleza del corazón humano. Era más resistente de lo que jamás había imaginado, más indulgente,
más capaz de sanar de lo que jamás había creído posible. Estos dos niños le habían enseñado lo que realmente significaba el amor. Y no era lo que él creía antes. Era sacrificio. Era ver el dolor ajeno y decidir ayudar. Era familia, no de sangre, sino por elección. 2 años después, en una mañana de primavera, Marcus se encontraba en su oficina en la sede de su nueva empresa. Había reducido significativamente sus anteriores proyectos empresariales, centrándose en un único proyecto filantrópico: crear viviendas seguras y oportunidades educativas para niños en situación de pobreza. Era menos lucrativo que sus anteriores proyectos, pero mucho más significativo. En su escritorio había una fotografía: Emma a los 9 años, Thomas a los 7, ambos sonriendo a la cámara, de pie frente a la casa que se había convertido en su hogar. Junto a ella, otra foto, los dos en el recital escolar de Emma, donde ella había interpretado maravillosamente Let It Go, acertando cada nota con una confianza absoluta. Su teléfono vibró. Era un recordatorio de la audiencia de adopción. Sí, adopción. Emma y Thomas le habían preguntado si podían cambiar sus apellidos. Querían ser Emma Wallington y Thomas Wallington, no porque tuvieran que hacerlo, la tutela era permanente y legal, sino porque lo deseaban. Porque querían que el mundo supiera que pertenecían a algo, que tenían un padre que los reclamaba. Marcus no había llorado en años, desde que era niño. Pero lloró cuando Emma le hizo esa pregunta. La adopción se finalizó un viernes por la tarde en una sala llena de personas que habían trabajado para hacerla posible: trabajadores sociales, abogados, terapeutas familiares, profesores. Emma y Thomas llevaban ropa nueva y se tomaron de la mano mientras el juez firmaba los papeles. «Felicidades, señor Wellington», dijo el juez, y Marcus se dio cuenta de que se refería a él. Lo llamaba padre, una verdadera familia. Esa noche lo celebraron con una cena en el restaurante donde Emma había pedido por primera vez la tarta caducada. El dueño, el señor Chen, con el tiempo escuchó la historia y se sintió comprometido con el éxito de los niños. Cuando entraron, les trajo un pastel especial que había hecho: chocolate con pan de oro, con sus nombres escritos en la parte superior. Mientras Emma y Thomas apagaban las velas, Marcus miró alrededor de la mesa y pensó en el hombre que había sido 2 años atrás, el hombre que lo tenía todo y nada, que había acumulado tanto y experimentado tan poco. «Tengo algo que decirles», les dijo Marcus a los niños. «Algo importante». Emma y Thomas miraron hacia arriba, sus ojos aún brillantes por las velas. «Cuando llegaste a mi vida», continuó Marcus, «me diste algo que no sabía que me faltaba. Me diste una familia. Me diste un propósito. Me hiciste comprender que lo que realmente importa, lo único que realmente importa, son las personas que amamos y las personas que nos aman». «¿Nos vas a obligar a regresar?», preguntó Thomas de repente, con su viejo miedo aún acechando bajo la superficie. «No, amigo», dijo Marcus, y se acercó y le despeinó el pelo. «Jamás. Se quedarán conmigo, los dos, para siempre». 3 años después de eso, Marcus recibió una visita inesperada. Era una mujer de unos 50 años, bien vestida y de mirada amable. Lo había localizado gracias a los registros de adopción. «Soy Sarah Chen», dijo. La doctora que atendió a Thomas Marcus la invitó a pasar, confundido por la visita. Pero Sarah le explicó que había estado siguiendo su labor filantrópica y que la había conmovido tanto que decidió hacer una importante donación a su fundación. «¿Por qué?», preguntó Marcus. «Porque recuerdo a un hombre que se pasó la noche en un apartamento esperando a que le bajara la fiebre», dijo Sarah. «Un hombre que estaba dispuesto a cambiar su vida por completo por 2 hijos que nunca había conocido. Un hombre que priorizó la familia sobre la fortuna. Yo quería formar parte de eso». La donación fue sustancial. Permitió a Marcus ampliar sus iniciativas de vivienda en un 50%. Ese verano, Emma y Thomas crecían y cambiaban a diario. Emma empezaba la secundaria y ya daba señales de la joven extraordinaria en la que se convertiría. Thomas había perdido todo rastro del niño enfermizo de 5 años que había sido, brillando en la escuela y los deportes, y su risa llenaba la casa. Y Marcus, el millonario que entró en un café de lujo buscando solo su próximo negocio, encontró algo mucho más valioso: el amor. Una noche, Emma acudió a él con una tarea escolar. Tenía que escribir sobre un momento importante de su vida. Había escrito sobre la mañana en la que pidió el pastel caducado, sobre la amabilidad de un extraño,
sobre cómo un pequeño momento de compasión lo había cambiado todo. El ensayo fue brillante, maduro, lleno de reflexiones que delataban la persona en la que Emma se había convertido, moldeada por las dificultades pero no destruida por ellas, fortalecida por la adversidad, capaz de ver la humanidad en los demás porque había tenido que luchar muy duro por su propia supervivencia. Al final del ensayo escribió: el señor Wellington, o Marquez, como le gusta que lo llamemos ahora, me dijo una vez que hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Yo sobrevivía cuando me conoció. Ahora estoy viviendo de verdad. No solo Thomas y yo, sino él también. Creo que antes de nosotros, él también sobrevivía. Nos salvamos mutuamente. Marquez lo leyó y lloró de nuevo porque ella tenía razón. Se habían salvado el uno al otro. En los años siguientes, esa historia se hizo conocida en toda la ciudad. El multimillonario que había cambiado su ático por una casa modesta. El hombre que había aprendido el verdadero significado de la riqueza, no en dinero ni propiedades, sino en dos hijos que lo llamaban papá. Emma creció hasta convertirse en todo lo que Marquez creía que podía ser: una estudiante brillante, una persona amable, una joven con resiliencia y gracia. Thomas se convirtió en un niño sano, luego en un hombre que nunca olvidó lo que se sentía tener hambre y que utilizó ese recuerdo para impulsar obras de caridad, y Marquez se convirtió en un hombre de familia. Una mañana de primavera, años después, Marquez estaba sentado en el jardín donde una vez había hablado con Emma sobre su padre. Era mayor y tenía el pelo canoso. Emma estudiaba trabajo social en la universidad. Thomas estaba en el instituto y era un atleta estrella. Emma se sentó a su lado. Estaba pensando en el día que me encontraste en el café, dijo Emma, y Marquez preguntó: ¿sí? En realidad no me salvaste, dijo Emma, con los ojos brillantes de lágrimas y alegría. Bueno, sí lo hiciste, pero yo también te salvé. Nos necesitábamos. Se trata de personas que se encuentran en el momento justo y deciden ser una familia. Marquez abrazó a su hija, pensando en todos los giros inesperados que había dado su vida. La acumulación de riqueza que no significaba nada. El vacío a pesar de tenerlo todo. El único momento de gracia que cambió el rumbo de toda su vida, una niña pidiendo un pastel caducado. Un momento de compasión. La decisión de ver el sufrimiento ajeno y responder con amor en lugar de indiferencia. Ese momento lo cambió todo. Un hombre aprendió que la mayor riqueza nunca estuvo en el dinero ni en las propiedades, sino en las personas que lo amaban. Es una historia que comienza en un café de lujo y termina en una casa sencilla. Es la historia de dos niños que sobrevivieron cuando deberían haber estado destrozados. Es la historia de un hombre que lo tenía todo y se dio cuenta de que no tenía nada. Es la historia de cómo un momento de bondad puede tener un efecto dominó y marcar vidas para siempre, y todo comenzó con 3 simples palabras susurradas por una niña de 7 años en un café de lujo: tiene